La espada que no quiso dueño. En los tiempos antiguos, cuando las montañas aún escupían fuego y los mares rugían con furia, tragándose aldeas enteras en noches sin luna, los dioses entregaron a los hombres un único regalo, la espada de Itrán, forjada con un rayo caído del cielo. No era una espada común, su hoja brillaba como un relámpago atrapado, y su empuñadura tallada en piedra estelar parecía latir como un corazón vivo. Los bardos contaban que quien la blandiera sería invencible, capaz de doblegar ejércitos y torcer el destino. Pero la espada tenía un precio, elegía a su portador, y si éste era indigno, su fuego lo consumiría desde dentro, dejando solo cenizas y un eco de arrogancia. Durante siglos, reyes, caudillos y héroes buscaron la espada de Ithrán, enterrada en un monte sagrado en el corazón de Tarion. Uno tras otro, escalaban la roca escarpada, se arrodillaban ante la piedra donde la espada descansaba y la alzaban con promesas de gloria. Al principio, la espada brillaba en sus manos y los hombres se proclamaban invencibles. Pero pronto sus corazones, llenos de codicia o soberbia, se quebraban. Algunos caían en guerras fratricidas, otros enloquecían, sus mentes devoradas por visiones de poder. La espada no tenía lealtad a tronos ni coronas, solo al corazón puro, y ninguno había sido digno. El tiempo pasó y el mundo cambió. Un rey tirano, Morbac, se alzó en el norte, su armadura dorada brillando como un sol falso. Con un ejército interminable de 100.000 hombres, máquinas de guerra y magos oscuros, arrasaba aldeas, quemaba bosques y esclavizaba pueblos, jurando conquistar todo el continente. Su estandarte, un dragón negro, ondeaba sobre un rastro de cenizas. Nadie podía detenerlo, pues su poder parecía infinito y el miedo se extendía como una plaga. En una aldea costera devastada por las llamas de Morbac vivía Seraya, hija de un pescador. No era guerrera ni reina. Sus manos estaban curtidas por tejer redes, no por empuñar espadas. Había perdido a su familia en la invasión, y su aldea, antaño llena de risas y redes tendidas al sol, era ahora un cementerio de escombros. Seraya no buscaba gloria ni venganza. Solo quería detener la destrucción, proteger a los que aún vivían y devolver al mundo un poco de la paz que le habían robado. Guiada por los susurros de los ancianos, Seraya viajó al monte sagrado donde reposaba la espada de Itrán. El camino fue arduo. Cruzó ríos crecidos, escaló riscos afilados y enfrentó tormentas que parecían enviadas por los propios dioses. Al llegar encontró la piedra rodeada de los huesos de quienes habían intentado reclamar la espada. Reyes con coronas rotas, guerreros con armaduras oxidadas, magos con túnicas desgarradas. El aire olía a polvo y fracaso. Seraya, descalza y con su túnica remendada, se arrodilló ante la espada, cuya hoja brillaba como un relámpago atrapado. No pidió poder ni victoria. Con lágrimas en los ojos, murmuró: «Si debo caer, que al menos mi caída proteja a los míos. No te pido gloria, solo fuerza para salvar lo que queda». Cuando sus manos tocaron la empuñadura, la espada no brilló con la arrogancia que había mostrado a otros. En cambio, un resplandor suave, como la luz del alba, envolvió a Seraya. La piedra tembló y la espada se deslizó libremente como si hubiera estado esperando su llegada. Por primera vez en siglos la espada de Itrán había elegido a su portadora. Con la espada en la mano, Seraya marchó contra Morbac. Reunió a los sobrevivientes de las aldeas destruidas, pescadores, herreros, campesinos, niños que habían perdido todo. No eran un ejército, apenas una resistencia desarrapada, pero la presencia de Seraya y el brillo de la espada encendían algo en sus corazones. Cuando Morbac supo de ella, se rió desde su trono de hierro.
¿Una campesina contra 100.000? Se burló, sus generales riendo a su lado. Que venga, y su espada será mía. La batalla estalló en la llanura de Avenor, junto al río que llevaba el mismo nombre. El ejército de Morbac avanzaba como un mar oscuro, sus máquinas de guerra rugiendo, sus magos invocando tormentas de fuego y sombra. Seraya, al frente de su pequeño grupo, blandía la espada de Itran, que parecía multiplicarse en 1000 destellos. Cada golpe no solo cortaba armaduras o derribaba enemigos, encendía valor en los corazones de los débiles. Campesinos que nunca habían tocado un arma levantaban lanzas improvisadas. Herreros blandían martillos como si fueran mazas. Niños corrían entre las filas, llevando mensajes y agua a los heridos. La espada no solo luchaba, inspiraba, uniendo a los desposeídos en un coro de resistencia. Morbac, furioso, desató todo su poder. Invocó monstruos de hueso y metal, magos que lanzaban relámpagos oscuros, tormentas que oscurecían el cielo. Pero cada vez que el miedo amenazaba con romper las líneas, la espada de Itran brillaba más, como si bebiera de la esperanza de quienes seguían a Seraya. Los pescadores resistían como si fueran el mar mismo. Los herreros golpeaban como montañas, y los niños cantaban himnos que ahogaban los tambores de guerra. El clímax llegó en el puente de hierro sobre el río Avenor, un arco de vigas negras que conectaba las dos orillas. Morbac, en su armadura dorada, blandiendo un martillo colosal que parecía forjado para aplastar mundos, enfrentó a Seraya. Ella, descalza, con su túnica remendada y la espada brillando como un rayo, parecía diminuta frente al tirano. Los ejércitos detuvieron su lucha, los ojos fijos en el puente. El combate sacudió la tierra. El martillo de Morbac golpeaba con la fuerza de un terremoto, abriendo grietas en el puente, pero la espada de Itran, guiada por las manos de Seraya, rechazaba cada golpe, su hoja cantando como si 1000 voces la acompañaran. Cada estocada de Seraya era un desafío, no al rey, sino a la oscuridad que representaba. Finalmente, con un grito que resonó como un trueno, Seraya alzó la espada y atravesó la armadura dorada de Morbac, partiendo en dos su corona enjollada. El tirano cayó, su martillo rodando al río, su cuerpo desplomándose como una torre rota. El ejército enemigo, al ver caer a su rey, se dispersó como hojas al viento. Algunos huyeron, otros arrojaron sus armas y se arrodillaron, suplicando clemencia. La llanura de Avenor quedó en silencio, salvo por el murmullo del río y los cantos de victoria de los sobrevivientes. Seraya no reclamó trono ni poder. Con la espada aún en la mano, regresó a su aldea, ahora en ruinas, y trabajó junto a los suyos para reconstruirla. Cuando terminó, llevó la espada de Itran de vuelta al monte sagrado y la clavó en la piedra, donde había reposado por siglos. «No soy tu dueña», dijo, inclinando la cabeza. «Solo fui tu portadora por un tiempo». Cuando otros héroes, atraídos por la leyenda, buscaron la espada después, no la encontraron. Los bardos decían que se había convertido en un rayo otra vez, ascendiendo al cielo, esperando un nuevo corazón digno. Las aldeas de Tarion florecieron, libres del yugo de Morbac. Los pescadores volvieron a sus redes, los herreros a sus yunques, los niños a sus juegos, y en las noches, junto a las fogatas, los bardos cantaban la historia de Seraya, la campesina que blandió la espada divina no por gloria, sino por amor. La enseñanza quedó grabada en las canciones y en los corazones de las generaciones. El poder nunca pertenece a quien lo reclama, sino a quien lo sirve. La espada no hace grande al hombre, es el corazón del hombre el que da sentido a la espada. Y así, en las noches de Tarion, cuando los relámpagos cruzan el cielo, los habitantes alzan la vista, buscando el destello de la espada de Itran.
no para poseerla, sino para recordar que la verdadera fuerza no está en el acero, sino en el corazón que elige proteger en lugar de conquistar. La batalla del bosque que caminaba. En un tiempo remoto, cuando los hombres aún sabían hablar con los árboles y los vientos llevaban ecos de dioses olvidados, existía un bosque sagrado en el corazón de Tarion, conocido como Therion. Sus robles eran tan altos que sus copas ocultaban el sol, proyectando sombras que danzaban como espíritus. Sus raíces, profundas como ríos subterráneos, se decía que guardaban los espíritus de héroes caídos en eras pasadas, sus memorias entrelazadas con la tierra. Los pueblos vecinos veneraban Therion, trayendo ofrendas de flores y canciones en los solsticios. Los druidas, guardianes de sus secretos, susurraban que el bosque no era solo un lugar, sino un ser vivo, un latido que conectaba el pasado con el futuro. Pero la paz de Therion no duró. Un rey ambicioso, Albrek el Conquistador, emergió del norte, su corona forjada con el hierro de tierras conquistadas. Sus ojos brillaban con la codicia de quien ve el mundo como un trofeo. Albrek soñaba con una flota que dominara mares y tierras, y para ello posó su mirada en Therion. Con la madera de este bosque, juró, construiré barcos que harán temblar el cielo. Ni los ruegos de los druidas, que hablaron de la ira de la tierra, ni las súplicas de los aldeanos, que ofrecían tributos para proteger el bosque, lo detuvieron. Albrek llegó con un ejército de hacheros, soldados y máquinas de guerra, y las hachas comenzaron a sonar. La savia de los robles caía como sangre, y el aire se llenaba de lamentos que solo los sensibles podían escuchar. En la espesura de Therion, donde la luz apenas tocaba el suelo, 3 jóvenes escucharon un murmullo profundo, como si la tierra misma hablara. Eran Kael, un cazador de mirada fiera, cuya flecha nunca erraba y cuyos pasos eran tan silenciosos como los de un lobo. Meira, una pastora que conocía cada sendero oculto del bosque, capaz de guiar a sus ovejas a través de nieblas y tormentas. Y Eldrin, un aprendiz de druida, joven y de voz tímida, pero con un don raro. Podía escuchar la voz de las raíces, los susurros de los árboles que contaban historias de eras olvidadas. El bosque, con un rugido que resonó en sus corazones, les habló. Si no lucháis por nosotros, caeremos y con nosotros la memoria del mundo. Pero si os unís a nuestro latido, caminaremos a vuestro lado. Los 3, sin dudarlo, aceptaron el pacto. No buscaban gloria ni poder, solo proteger el hogar que los había cobijado. Esa noche, bajo una luna llena que bañaba Therion de plata, los árboles despertaron. Sus raíces crujieron, sus ramas se agitaron, y el bosque entero latió como un corazón vivo. Cuando Albrek regresó al amanecer con su ejército, no encontró un bosque quieto, sino un ejército vivo. Los robles se alzaron, sus raíces arrancándose de la tierra como serpientes gigantes. Las ramas se movían como brazos, derribando torres de asedio y aplastando hachas. Los árboles marchaban, lentos pero imparables, como una muralla viva que avanzaba con un rugido que hacía temblar el suelo. Las raíces se enroscaban en las piernas de los caballos, haciéndolos caer. Las ramas, afiladas como lanzas, atravesaban escudos. Los soldados, aterrados, veían cómo el bosque mismo los atacaba, sus gritos perdidos en el crujir de la madera. Kael luchaba entre los árboles, invisible como un lobo en la espesura. Sus flechas volaban desde las sombras, derribando hacheros antes de que pudieran alzar sus armas. Meira guiaba a los aldeanos en emboscadas, usando senderos secretos que se abrían y cerraban, como si el bosque los dibujara para ella. Los caminos se retorcían, confundiendo a los soldados de Albrek.
llevándolos a trampas donde las raíces los atrapaban. Eldrin, en el corazón del bosque, alzó un bastón de roble que brillaba con runas verdes. Entonó palabras olvidadas, aprendidas de los susurros de las raíces, y cada sílaba convertía las ramas en espadas, las hojas en cuchillas, las raíces en cadenas que aprisionaban a los invasores. El bosque entero marchaba como un ejército, unido por el latido de Therion. Los aldeanos, inspirados por los tres jóvenes, se unieron a la lucha. Mujeres blandían hoces, niños arrojaban piedras, ancianos cantaban himnos que hacían temblar el aire. Albrecht, furioso, ordenó a sus magos desatar tormentas de fuego, pero las llamas apenas lamían los robles, que parecían protegidos por un poder más antiguo que la magia humana. La batalla final ocurrió al amanecer del tercer día, cuando el sol pintó el cielo de sangre. Albrecht, enloquecido por la resistencia del bosque, tomó su espada de fuego, una hoja encantada que ardía con llamas negras. Con un rugido, cortó un roble anciano en dos, su tronco cayendo con un estruendo que silenció el campo. Pero del corazón del árbol partido surgió un espíritu ardiente, una figura de luz verde con ojos que brillaban como brasas. Su voz, profunda como la tierra, rugió. «Aquí duermen héroes más viejos que tu ambición, rey necio. Therion no es tuyo para tomar». El espíritu, con un movimiento que parecía danzar con el viento, envolvió a Albrecht en llamas verdes. El rey gritó, su espada cayendo al suelo, su armadura derritiéndose como cera. Las llamas no quemaban la carne sino el orgullo, consumiendo su ambición hasta dejar solo cenizas. Los soldados, al ver caer a su rey, huyeron aterrados, abandonando sus armas y máquinas en la llanura. El bosque, con un suspiro que resonó como un lamento, volvió a enraizarse, sus árboles deteniendo su marcha, sus ramas cayendo en silencio. Therion quedó herido, pero vivo. Los robles partidos fueron honrados con ofrendas, y los aldeanos plantaron nuevos árboles en su lugar. Kael, Meira y Eldrin no fueron coronados ni llamados reyes. Siguieron siendo lo que eran, un cazador, una pastora, un aprendiz de druida. Pero los pueblos de Tharion los recordaron como los guardianes del bosque que caminaba, aquellos que escucharon el latido de la tierra y lucharon a su lado. Cada generación visitaba Therion, no para talar, sino para cantar. Los druidas enseñaron a los niños a escuchar las raíces, a hablar con los árboles, a recordar que el bosque no era un recurso, sino un aliado. Y en las noches, cuando la luna bañaba Therion de plata, los bardos contaban la historia de la batalla, grabando su enseñanza en las canciones y los corazones. La tierra no pertenece a los hombres pertenecen a la tierra. Quien olvida esto será tragado por las raíces que quiso cortar. Y así Therion permanece, un bosque sagrado donde los robles aún susurran, recordando a quienes los visitan que la verdadera fuerza no está en conquistar, sino en proteger el latido del mundo que lo sostiene. La ciudad bajo el desierto. En un tiempo remoto, antes de que los reinos dibujaran fronteras y los hombres escribieran leyes, existía una ciudad en el corazón del desierto infinito de Tharion, conocida como Saria. Era un milagro de piedra y luz, erigida donde no debería haber vida. Sus calles rebosaban de mercados donde se intercambiaban sedas y especias. Sus fuentes cantaban con agua cristalina y sus jardines florecían con plantas que desafiaban la arena. Saria no tenía murallas, pues sus habitantes creían que su grandeza era su escudo, que ningún enemigo podía superar la voluntad de una ciudad que brillaba como un faro en el desierto. En el centro de Saria se alzaba la torre de arena viva, un obelisco imponente que parecía tallado por el viento mismo.
Los sabios decían que estaba hecho con los primeros granos de arena que los dioses habían soplado al mundo, cada partícula cargada con un eco de la creación. Mientras la torre permaneciera en pie, Saria florecería. Sus fuentes nunca se secarían y su pueblo viviría en abundancia. Los habitantes la veneraban, dejando ofrendas de flores y cánticos al amanecer, y los druidas susurraban que la torre no era solo piedra, sino un latido vivo que conectaba la ciudad con el corazón del desierto. Pero con los siglos, la grandeza de Saria se convirtió en soberbia. Los reyes, vestidos con capas de oro, construyeron palacios que eclipsaban el sol. Sus banquetes llenaban mesas mientras los pobres mendigaban en las sombras de los callejones. Los viajeros que cruzaban el desierto, antaño acogidos con pan y agua, fueron esclavizados para trabajar en minas de gemas o construir estatuas de reyes. Entre esos esclavos estaba Orien, hijo de pastores nómadas, un joven de ojos claros y manos ásperas por el trabajo. Había visto a su familia encadenada, sus rebaños robados, y su corazón ardía con una promesa silenciosa. Algún día, el desierto reclamaría lo que era suyo. Una noche, mientras dormía en una celda de piedra, Orien tuvo un sueño. Una voz, profunda como el rugido del viento, le habló. Cuando la torre de arena viva oscurezca, el desierto despertará y tragará la ciudad. Solo los humildes encontrarán refugio. Orien despertó con el corazón acelerado, el eco de la profecía resonando en su pecho. Corrió a los sabios, implorándoles que escucharan, pero ellos lo despidieron como a un esclavo delirante. Los reyes, en sus tronos de marfil, se rieron de la idea de que el desierto, su sirviente silencioso, pudiera volverse contra ellos. Solo Orien guardó la advertencia, grabándola en su alma como un mapa para la salvación. Días después, la torre de arena viva comenzó a cambiar. Sus paredes, antaño relucientes como el cuarzo, se oscurecieron. Grietas finas como hilos aparecieron, y de ellas brotaba arena negra, cayendo como lágrimas. Los druidas, alarmados, intentaron rituales, pero sus cantos no calmaban a la torre. Los reyes, ciegos por su orgullo, ordenaron cubrir las grietas con oro, como si el metal pudiera detener el destino. Orien, desde las sombras, comprendió que la ciudad estaba condenada. Esa noche, escapó de sus cadenas, rompiéndolas con una piedra afilada y su propia desesperación. Corrió a las afueras de Saria, donde los mendigos dormían bajo mantas raídas y los esclavos susurraban esperanzas en la oscuridad. Reunió a unos pocos, pastores que conocían el desierto, mendigos que no temían la pobreza, esclavos que soñaban con libertad. «El desierto viene», les dijo, su voz firme a pesar del miedo. «Si queremos vivir, debemos enfrentarlo no con armas, sino con humildad». Algunos lo miraron con desconfianza, pero otros, tocados por la certeza en sus ojos, lo siguieron. Al amanecer, el horizonte se oscureció. No era una tormenta, sino algo más vivo, más antiguo. Un ejército de arena se alzó, figuras gigantes hechas de polvo, con cuerpos que cambiaban como dunas y ojos que ardían como brasas. Sus rugidos eran el eco de 1000 vientos y avanzaban hacia Saria como una marea implacable. Los soldados de la ciudad, armados con espadas de bronce y arcos enjollados, salieron a enfrentarlos, pero sus flechas atravesaban el polvo sin efecto, y sus espadas se hundían en la arena como en agua. Uno a uno fueron tragados por las figuras, sus gritos perdidos en el torbellino. El rey, desde su palacio, subió a la cima de la torre de arena viva, alzando su cetro de oro. «¡Obedezcan! ¡Soy vuestro señor!», gritó, su voz temblando de arrogancia. Pero las figuras de arena respondieron con un rugido que sacudió la ciudad. «El desierto no tiene amo». La torre se agrietó aún más,
y con un estruendo que resonó como un lamento, se desplomó, sus granos disolviéndose en una tormenta que envolvió Zaria. Los palacios se hundieron, los mercados se convirtieron en dunas, y la ciudad comenzó a desaparecer bajo la arena como si nunca hubiera existido. Orien y los humildes que lo siguieron se arrodillaron en las afueras, lejos de las murallas invisibles de Zaria. No llevaban armas, solo lo poco que tenían: jarras de agua, hogazas de pan, mantas raídas. Con manos temblorosas ofrecieron estos dones al desierto, derramando agua sobre la arena y rompiendo el pan como ofrenda. Orien alzó la voz, no con orgullo, sino con arrepentimiento. Perdona nuestra soberbia, desierto, enséñanos a vivir como tus huéspedes, no como tus amos. Las figuras de arena los rodearon, sus ojos ardientes observándolos en silencio. Pero en lugar de atacarlos, el viento se calmó. Los gigantes se disolvieron en polvo y la tormenta se desvaneció, dejando solo el silencio de un desierto en paz. En el lugar donde Zaria había brillado, no quedó nada más que arena. Los sobrevivientes, guiados por Orien, construyeron tiendas sencillas con tela y madera. Aprendieron a vivir con el desierto, no contra él. Recolectaban agua de los oasis, cultivaban en pequeños huertos y compartían todo lo que tenían. No buscaban oro ni poder, solo equilibrio, un latido compartido con la tierra que los acogía. Orien no fue coronado rey, ni buscó un trono. Siguió siendo un pastor, guiando a su pueblo como había guiado a sus rebaños, con humildad y cuidado. Las caravanas que cruzaban el desierto comenzaron a contar la historia de Zaria, la ciudad que cayó por su orgullo. Los bardos, sentados bajo las estrellas, cantaban de Orien, el pastor que escuchó la voz del desierto y salvó a los humildes. Y la enseñanza, llevada por el viento de duna en duna, se grabó en las historias de los nómadas. Las ciudades caen cuando olvidan que son huéspedes en la tierra. El orgullo levanta torres, pero es la humildad la que levanta pueblos que duran. Y así, en las noches del desierto infinito, cuando las estrellas brillan sobre las dunas, los viajeros miran al horizonte, buscando el eco de Zaria. No encuentran torres ni palacios, solo el susurro del viento, que recuerda que la verdadera grandeza no se mide en oro, sino en la humildad de quienes caminan con la tierra, no sobre ella.